Si hace unos días se decía que el AMR26 que veríamos en el primer Gran Premio de la temporada sería completamente diferente al que vimos en los test de Bahrein, ahora se rumorea que Aston Martin dará la vuelta de formación en Australia y poco más. ¿Esto es real? ¿Tendría realmente sentido que lo hicieran? Vamos a analizarlo. Hola, yo soy Isis y esto es Fórmula Stories. Vale, creo que a estas alturas todos tenemos claro que Aston Martin y Honda enfrentan una de las crisis de fiabilidad más sonadas de la historia de la Fórmula 1, y esto hace que probar diferentes estrategias de gestión de su fiabilidad en Australia tenga sentido. El rumor afirma que Aston Martin tendría la intención de retirar ambos monoplazas prematuramente en Melbourne, debido a que el motor Honda no sería lo suficientemente fiable como para completar la distancia de carrera. Y ante la incertidumbre e insistencia de algunos fans, Aston Martin comunicó que cada temporada el primer Gran Premio presenta muchas incógnitas, este año más que la mayoría tras el cambio en el reglamento del deporte en una generación. Pero sea cual sea el fin de semana inaugural, esta no será una temporada en la que las carreras iniciales marquen la pauta para el resto del año. Si a este comunicado le sumamos las palabras de Ikuo Takeishi, responsable de la división de competición de Honda, la situación no pinta muy bien. Dijo: hemos detectado vibraciones anormales durante los test. La causa principal del problema fue que esas vibraciones dañaron el sistema de batería. Este fallo en cadena fue lo que dejó al AMR26 prácticamente inoperativo en los ensayos de Bahrein. Aston Martin completó solo 329 vueltas en las 2 semanas de test, y durante el último día Lance Stroll solo pudo rodar 6 vueltas por la escasez de repuestos. Pero si somos analíticos, no tiene mucho sentido que Aston Martin viaje a Australia con una estrategia preconcebida de hacer lo mínimo, ya que lo que necesita es precisamente acumular kilometraje urgentemente para ayudar a Honda a resolver sus problemas. Aston Martin y Honda necesitan datos reales en pista para entender el problema. Las simulaciones ayudan, sí, pero nada sustituye condiciones de carrera, tráfico, temperatura, stints largos, gestión térmica real. Eso sí, tendrán que equilibrar esta necesidad con la realidad de lo que sean capaces de hacer y abarcar, lo que significa que un doble abandono es posible. Porque aunque Honda descubrió que el paquete de baterías sufría unas vibraciones agresivas, la semana pasada aún no habían identificado la causa exacta. No tienen una solución clara y necesitan tomar medidas para poder superar la cita inaugural en Australia. No está claro en qué consistirán exactamente estas medidas, pero afectan tanto al motor como al chasis, por lo que las pruebas deberían llevarse a cabo de forma efectiva durante las sesiones de entrenamiento en Melbourne, para evaluar qué ayuda y en qué medida. De nuevo, esto significa que necesitan rodar en los entrenamientos de Australia, porque solo entonces Aston Martin y Honda tendrán una idea de qué tipo de rodaje será posible en el Gran Premio del domingo. Al probar estas contramedidas en entorno real, Melbourne servirá de banco de pruebas en vivo. Retirarse pronto reduciría una gran cantidad de información valiosa, pero por otro lado, una cierta limitación en el kilometraje tendría sentido, a no ser que se consigan avances. ¿Por qué? Pues porque la naturaleza misma del problema implica que cuanto más tiempo rueda el monoplaza, mayor es el impacto, dado que la batería sufre vibraciones severas de forma sostenida, y esto significa que el rumor tiene sentido desde el punto de vista estratégico y técnico. Intentar rodar durante una carrera completa podría destruir componentes clave. Además, Honda admitió que su motor estaba limitado por los problemas de fiabilidad, por lo que se esperaba que en Australia tuviera que rodar de forma comprometida para intentar protegerlo de una avería antes de poder aplicar una solución definitiva. Y es que además, el AMR26 apenas pudo hacer 23 vueltas consecutivas en Bahrein antes de fallar. Esto es muy poco comparado con una distancia de carrera, y nos da una idea del escaso nivel de preparación del monoplaza. Si ya en condiciones controladas el motor no aguantó, en carrera el riesgo es aún mayor. Entonces, tiene cierto sentido que la prioridad de Aston Martin sea acumular el máximo kilometraje posible durante el fin de semana, pero probablemente en los entrenamientos, porque es ahí donde pueden controlar cuánto tiempo permanece el monoplaza en pista y cuántas vueltas consecutivas se completan. Empezar la nueva asociación con una retirada deliberada sería un golpe reputacional enorme, que ya se suma a todo este panorama. Pero si en libres encuentran
encuentran una configuración que reduzca vibraciones, podrían intentar completar la carrera aunque sea con un rendimiento limitado. Si Aston Martin estuviera preparado para que ambos coches tomaran la salida y regresaran al garaje tras apenas unas vueltas, sería un comienzo dramático de su asociación con Honda y aún más desastroso de lo que ya sugirieron los test. Pero es verdad que también podría servir para proteger componentes de cara al siguiente fin de semana en China. Por tanto, todo dependerá de cuánto consideren Aston Martin y Honda que necesitan racionar piezas y gestionar su trabajo en pista. Retirarse pronto podría ser una forma de proteger componentes dentro del límite presupuestario y no comprometer la siguiente carrera. En cuanto a mejorar la situación a largo plazo, pueden ser necesarios cambios de hardware más profundos. Recordemos que la fecha límite para presentar la homologación del motor ante la FIA era el 1 de marzo y lo que se utilizó en Bahrein será, en esencia, la especificación final de Honda. Ya no hay margen para rediseñar radicalmente a corto plazo, solo aplicar parches de fiabilidad. Pero Honda puede modificar las piezas relacionadas con la fiabilidad dentro de lo permitido por el límite presupuestario, ya que las modificaciones durante la temporada por motivos de fiabilidad están permitidas con la aprobación de la FIA. Si Honda está claramente por debajo del mejor motor, podría obtener actualizaciones extra. Y cuanto más corran, más claro tendrán el déficit real. Honda admite que encontrarse con problemas ahora implica consumir parte de su asignación de desarrollo al inicio de la temporada y destinarla a la fiabilidad cuando el rendimiento también es un problema, aunque todavía no saben en qué medida. Su prioridad es resolver la crisis de fiabilidad, por lo que si habrá o no una gran actualización más adelante en la temporada, realmente ni siquiera forma parte de la discusión actual. Una de las afirmaciones más polémicas fue que la capacidad de regeneración del motor estaba limitada, que el MGU-K funcionando para cargar la batería no podía alcanzar ni siquiera 250 kilovatios, lejos del máximo de 350 permitido en determinadas circunstancias. Pero Honda sugirió que podría haberse sacado de contexto respecto al plan de rodaje. Se sospecha que el MGU-K de Honda sí puede cargar a máxima capacidad, pero no lo estaba haciendo en Bahrein debido a los problemas de fiabilidad y la escasez de piezas de repuesto. Creo que lo más lógico no es retirarse a posta, sino maximizar kilometraje en entrenamientos y gestionar stints cortos y controlados en carrera. Es decir, correr para aprender. El sueño de Lawrence Stroll de convertir a Aston Martin en un equipo de primera categoría para aspirar al título mundial a partir de 2026 parece desvanecerse, porque desde luego los problemas actuales no tienen una solución fácil y rápida. La asociación Aston Martin-Honda llega al debut en Melbourne completamente desprevenida. Veremos cómo gestionan finalmente todo esto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dime, ¿qué piensas de todo esto? Déjamelo en comentarios porque me encantará leerte. Cuídate y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.